Buenas noches, qué buen coro, este coro de Glorioso eres Jesús para comenzar un devocional. En nuestro último devocional ya tuvimos dos, hoy viernes 3 de abril, nuestro último devocional. Buenas noches, espero que todos estén bien ahí en casita, gracias a Dios porque podemos tener estos devocionales en casa, en YouTube esta vez, que sean de bendición para nuestra mente, para nuestra iglesia, pero que glorifiquemos a nuestro Señor Jesús haciendo esto, viéndolo, tomándonos un tiempo para dedicarle a Él, meditar en su palabra, cantarle. Y bueno, nos damos gracias a Dios por este tiempo juntos como iglesia. Le invito a que continuemos adorando a nuestro Dios en esta noche, pero ahora viendo este video para nuestros niños, que aunque es para nuestros niños, podemos aprender mucho y se nos queda más grabado algunos de estos temas cuando vemos los dibujitos que también a nuestros hijos o a nuestros niños les gustan. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios y pensando en Él, pero ahora con este video. Días después que Jesús regresara a la vida, explicó cómo el reino de Dios crecería. Y cuando con sus amigos otra vez se reunió, les dijo que esperaran por un regalo de Dios. Ellos no sabrían el cómo, ni cuándo o por qué, pero el Espíritu vendría para darles poder. Y por él contarían lo que oyeron y vieron en su pueblo, su nación y hasta en el mundo entero. Y allí, frente a ellos, habiendo acabado, Jesús se elevó y a los cielos fue llevado. Se quedaron mirando hasta que unos hombres muy brillantes les dijeron que Él regresaría, tal como lo había hecho antes. Había ascendido a los cielos. Era todo lo que sabían. Pero ahora, sin Jesús, ¿cómo harían lo que Él les pedía? Se reunieron en un cuarto donde oraron y adoraron, hasta que algo ocurrió que los dejó desconcertados. Escucharon desde el cielo un rugido estruendoso, como de un viento recio, pero aún más poderoso. Recorrió toda la casa y los llenó de sorpresa. Pero esto aún no acababa, pues al mirar sobre sus cabezas, lenguas brillantes como de fuego se encontraban flotando, repartidas a cada uno de los que habían estado orando. El Espíritu había llegado, como Jesús prometió, con poder para predicarle a todo pueblo y nación. Cada hombre y mujer, todos en aquel lugar, fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar. Mientras tanto, en las calles se reunieron muchos tratando de descubrir qué era aquel tumulto. Había gente reunida de cada pueblo y nación, pero ninguno creería lo que ocurrió a continuación. Pues verás, cada uno de ellos oyó a estas personas hablarles sobre Jesús en sus propios idiomas. Entendían cada palabra del mensaje de salvación. Pero si el Espíritu hacía esto, ¿qué más podía hacer Dios? Tristemente, otros pensaban que todo era una mentira. Se tomaron todo el vino, entre ellos se decían. Entonces Pedro, puesto en pie, comenzó a relatar lo que habían dicho los profetas hace mucho tiempo atrás. Cómo el Espíritu de Dios sería derramado y que la muerte no sería el final de su Hijo amado. Pedro habló sobre Jesús y muchos comprendieron, y sobre sus pecados preguntaron, ¿cómo haremos? Les dijo que Dios perdona a todos los que le creen y que al Espíritu Santo podrían recibir también. Más de 3,000 personas creyeron aquel día y la iglesia siguió creciendo en amor y en alegría. Tal como Jesús lo dijo, esto siguió sucediendo. Su Espíritu derramó para la expansión de su reino y lo sigue haciendo hoy, dando poder a su iglesia. Las buenas noticias de Dios hasta lo último de la tierra. Hey, hola. Nuestro objetivo es recrear toda la Biblia en stop motion con Lego. Somos una ONG y todo nuestro contenido es gratuito. Si te gusta lo que hacemos, nos encantaría recibir tu apoyo para continuar con este proyecto.
Puedes donar en gocharterstudios.org, dar like a este video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Gracias por tu apoyo. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, no murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esta cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió, para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Muy buenas noches, hermanos. Qué gusto que tenemos la oportunidad de meditar en la palabra del Señor. Una semana especial, cada año se festeja, se celebra. Al menos algunos recordarán
la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero para nosotros como cristianos es un tiempo importante que nos invita a la reflexión. ¿Cómo no? Si en este tiempo de Semana Santa nosotros recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero desde su escritura. Y ya en los días anteriores hemos escuchado de Cristo en el Antiguo Testamento, Cristo en los Evangelios, y esta noche iremos al Nuevo Testamento. Allí hablaremos de cómo Cristo es presentado en el Nuevo Testamento. Para eso les voy a invitar a que abran su Biblia, la que tengan ahí a mano, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, y voy a leer los versículos del 4 al 6. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vaya 3 versículos de este libro de Apocalipsis. Tan grande es la descripción que hace Juan que él mismo no se contiene de alabar el nombre del Señor. Y ahí al final del versículo 6 es una pequeña doxología, un canto de alabanza, por decir, o una frase que expresa alabanza a nuestro Señor cuando Él dijo, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué lleva a Juan a explotar en alabanza a nuestro Dios? Bueno, pues que acaba de describir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Para que usted se ubique junto conmigo en el libro de Apocalipsis, le tengo que recordar que este fue el último libro que se escribió de la palabra de nuestro Dios, por allí del año 90, después de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la revelación de Jesucristo, dice el versículo 1. El protagonista de todo el libro es nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que hay muchos detalles que apasionan, otros que cautivan la imaginación de cómo irá a suceder, a qué se está refiriendo Juan, pero nunca debemos perder de vista cuando leemos el libro de Apocalipsis que tal como en los otros 65 libros, el protagonista es nuestro Señor Jesucristo. Le menciono esto, está ahí en el versículo 1, porque también nos sirve para entender que cuando él habla del Padre, en el versículo 4, del Espíritu Santo en el versículo 4, después de esto habla en el versículo 5 y 6 de manera más amplia de nuestro Señor Jesucristo. De ninguna manera es que Juan niegue la importancia del Padre y del Espíritu. Por supuesto que no haría tal cosa el apóstol y tampoco el Espíritu Santo quien le inspiró estas palabras. Pero sí es importante decir que abunda en la descripción de nuestro Señor Jesucristo, puesto que también este libro es la revelación de Jesucristo. Usted también puede notar desde el versículo 1 que dice que se las dio para mostrar a sus siervos, a todos sus siervos, a todos los que son también llamados sus esclavos. Las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviando por medio de su ángel a su siervo Juan. De Jesucristo a través de un ángel a Juan, pero es para todos sus siervos, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Note por favor que en el versículo 2 también Juan, esto a manera de introducción para que nos vayamos ubicando, habla de el testimonio de Jesucristo, cuando en el versículo 5 dice de Jesucristo el testigo fiel. Por eso también es importante, ¿verdad?, rescatar esto que dice el versículo 2, porque tiene que ver con lo que en un momento vamos a meditar un poco más detenidamente. El versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. La bienaventuranza, la bendición es para el que lee y los que oyen y guardan. Tanto el que lee como los que oyen, todos deben guardar las palabras de esta profecía. Es decir, confiar en su veracidad, confiar en que van a suceder. Y también
por supuesto, poner la esperanza en la gloria de la que se habla, la culminación de la obra de Cristo en su reino futuro, no tan solo el reino milenario, sino en su reino en la gloria eterna. Pues bueno, al Padre Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia: gracia a vosotros y paz. Ese gracia a vosotros aplica de parte del Padre, de parte del Espíritu y de parte del Hijo. A Dios Padre lo describe diciendo: de aquel que es y que era y que ha de venir. Si usted pone atención, y espero que tenga la disposición en estos días, generalmente hay un poco más de descanso en estos días para todos. Bueno, lea el libro de Apocalipsis y ponga atención en esta frase que dice que es y que era y que ha de venir, porque va a desaparecer la última parte. Entre avance más Juan y en su escrito hable de las cosas que deben suceder cuando el Señor ha regresado, ya no dice ha de venir, solamente dice que es y que era. Queriendo decir, y esto es muy bello, en tiempos espaciales describe a Dios, el que es, era, ha de venir, porque de esa manera lo entendemos nosotros mejor. No porque Dios se rija por el tiempo como nosotros lo tenemos que hacer. Nuestra vida está determinada por sucesión de días y noches, y generalmente se trabaja durante el día y se descansa durante la noche, pero Dios no está restringido por el tiempo. Sin embargo, para que nosotros entendamos mejor su eternidad, el que siempre ha sido, el que es igual, siempre será el mismo, Juan le describe de esa manera, y además por espacio. Siendo que Dios es omnipresente, dice, y ha de venir para hablar de su propósito de traer justicia sobre la tierra. Y luego habla del Espíritu Santo como de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus de Dios. No es que haya 7 espíritus. Juan está utilizando el número 7 como en el pensamiento judío se hace para hablar de plenitud. Aquí se habla de 7 cartas, aquí se habla de 7 sellos, aquí se habla de 7 trompetas, aquí se habla de 7 copas. Todo esto para significar plenitud. En el caso de los sellos, de las trompetas y de las copas, la plenitud de la ira de Dios que será derramada sobre el mundo. Pero cuando se habla de los 7 espíritus, más bien se habla de la plenitud del Espíritu, el ministerio pleno y completo del Espíritu Santo. Entonces se habla gracia a vosotros y paz, de Dios Padre, del Espíritu. Pero para esta semana hemos estado hablando de Jesús. Jesús en el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento, Jesús en el libro de Apocalipsis. Y aquí dice acerca de Él, y de Jesucristo, el testigo fiel. Si hemos de leer la Biblia con lupa, tendremos que ir deteniéndonos palabra a palabra, frase a frase. Cuando dice Jesucristo, esta es la combinación de 2 nombres. Jesús, que quiere decir Dios o Jehová o el Señor salva. Y Cristo, que quiere decir ungido o su palabra en hebreo, Mesías. Este es el hombre elegido. Este es Jesús, este es el Salvador que Dios ha enviado, quien es su ungido. Él es Jesucristo. Cuando estamos en esta Semana Santa, qué bien nos hace seguir recordando que a quien servimos es a nuestro Señor Jesucristo. El hombre elegido por Dios, ungido por Dios, el escogido como el Salvador. Dios hecho hombre. De Él dice también Juan, Él es el testigo fiel. Él es el testigo fiel. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, Él ha venido a traer la verdad. Es más, nuestro Señor Jesucristo dijo de sí mismo, yo soy el camino y la verdad. Cuando dice el testigo fiel se refiere a aquel que siempre dice la verdad. Siempre su testimonio es apegado a la realidad. Todo lo que dice es cierto y todo lo que promete se cumple. Por tanto, Él es el testigo fiel. Ahora,
en el versículo 2 habíamos señalado, y del testimonio de Jesucristo. Es decir, nuestro Señor Jesús siempre que habla, siempre dice la verdad, absoluta verdad, y no está a juicio de nadie. Lo que Él dice por su propio carácter santo siempre es verdadero. Cuando Juan menciona que Él dio testimonio de la palabra de Dios, es decir, de todo lo que escuchó, y del testimonio de Jesucristo, dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y Jesús es el propio testigo de Dios y su propio testigo en el versículo 5, quien siempre es confiable porque siempre dice la verdad. Entonces Él es el testigo fiel. Él es además el primogénito de los muertos. Pablo también utilizó la palabra que es traducida como primogénito cuando habló que Él es el primogénito de toda la creación. Pero allá Pablo no se refería a que Jesús haya sido el primero creado, porque Jesús no tiene principio, no tendrá fin, Él es eterno, Él no es creado por Dios. La palabra primogénito significa el primero en orden, el preeminente, el que es más importante que todos. Así que cuando dice el primogénito de los muertos, no está hablando del punto cronológico de su resurrección, porque hubo otros que también fueron resucitados, el propio Lázaro, o aquellos que en el Antiguo Testamento fueron también resucitados, el hijo de la viuda por nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere entonces con el primogénito de los muertos? Se refiere al preeminente, al más importante, al primero en orden. Es más, para la mente judía hablar de un primogénito no solamente tenía significado de el primero que nació de ciertos padres, significaba el más importante puesto que recibía la bendición. Así se entiende mejor la cuestión de Jacob y Esaú, y cómo Esaú, habiendo nacido primero, pero habiendo desechado la primogenitura, Jacob fue quien recibió la preeminencia, llegó a ser más importante y a recibir la bendición de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el más importante de entre todos los que se han levantado de la muerte. Y para complementar lo que mencioné del apóstol Pablo, el primogénito de la creación, cuando escribió a los colosenses, es porque Él es el más importante y tiene dominio y derecho sobre la creación. Nuestro Señor Jesús entonces es descrito por el apóstol Juan como Jesucristo, el hombre elegido por Dios para ser el Salvador. El testigo fiel que siempre habla con apego a la realidad, y su veredicto y sus afirmaciones no pueden ser cuestionadas porque Él es la verdad encarnada. Además, Él es el preeminente y más importante entre todos los muertos. Y dice también, y el soberano de los reyes de la tierra. Permítame decirle que si hasta aquí quedara la descripción de nuestro Señor Jesucristo, ya es suficientemente imponente y gloriosa para dejarnos no solamente con la boca abierta, sino de rodillas diciendo qué gran Salvador es mi Cristo Jesús. Pero aquí dice, y el soberano de los reyes de la tierra. En Apocalipsis capítulo 19, Juan le llama el Rey de reyes y Señor de señores. Es decir, sobre todos los que gobiernan, Él está por encima de ellos. Él es el soberano de los reyes de la tierra porque Él hace incluso con los reyes de la tierra lo que a Él le place. La tierra es el escenario de su voluntad, y aunque no es Él quien tienta ni puede ser tentado, el pecado de los hombres lo utiliza y lo redime por su soberana mano y providencia para llevar a cabo sus propósitos. Él es el soberano de los reyes de la tierra, y permítame nada más hacer un breve recuerdo para usted y para mí. En el libro de Esdras capítulo 5, cuando aquellos que se oponían a la reconstrucción del templo
mandaron carta al rey Darío. Le dijeron: Rey Darío, pedimos informe de quiénes son los que están haciendo este templo, que nos dieran sus nombres y bajo qué autoridad. Y nos dijeron que Ciro les dio permiso. Pero entre la respuesta que aquellos hombres les dieron fue: el Señor de los cielos y de la tierra es quien les había ordenado hacer esto. Ese título corresponde muy bien, puesto que se está hablando de Dios a reyes paganos, que si les decían el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no hubieran entendido, puesto que no estaban tal vez tan familiarizados con la historia judía. Y hubieran dicho: pues era el Dios de esos hombres, ¿y qué? Pero cuando dijeron el rey de cielos y tierra, estaba aludiendo que por encima incluso de alguien tan famoso, una figura prominente en la historia mundial como el rey Ciro y después el rey Darío, reyes persas, sobre ellos también dominaba Dios. Y Juan está aluciendo a un título así, que significa: pues no importa cómo se llamen los líderes mundiales, no importa la extensión de su reino, de su gobierno, su poderío militar o su poderío económico, el Señor Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Él manda y Él gobierna sobre todos. Vaya descripción gigantesca de nuestro Señor. Y no porque no merezca estos títulos, por supuesto que son suyos. La Biblia así lo describe aquí y en otros lados. Pero lo que digo es, para nosotros, para nuestra mente, para nuestra comprensión, escapa tratar de entender de forma completa, o se diría de manera comprensiva, todo lo que es nuestro Señor. Y sin embargo no hemos acabado. Y no hemos acabado porque la frase que continúa es también necesaria de que la paladeemos poco a poco. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, yo sé que ya le he dado bastante información hasta aquí, pero permítame pedirle un esfuercito extra para dos detalles técnicos de este versículo, de esos que yo le animo, vale la pena tenerlos ahí en el margen para recordar. Cuando Juan dice al que nos ama, está utilizando un tiempo presente en el verbo amar, en el idioma griego, lo cual quiere decir al que todo el tiempo nos ama, al que siempre nos está amando. El amor en la Biblia no es un sentimiento, es una decisión. Es una decisión de buscar el máximo bien por el ser amado de manera sacrificial, de manera constante e inmerecida. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El amor son acciones que procuran el máximo bien del ser amado, aunque no lo merezca, de forma inmerecida. Aunque conlleve sacrificio, Dios dio a su Hijo. Y siempre, siempre está amando así. Su amor no puede fluctuar. No fluctúa entre más y menos. Su amor no cambia, Él es inmutable. No lo cambia nuestro percibido buen desempeño como creyentes. Si sentimos que estamos haciendo las cosas bien, su amor no cambia. Si estamos haciendo las cosas mal, al menos en nuestra percepción, su amor no cambia. Por supuesto que el pecado puede invitar su disciplina, pero eso también es una expresión de su amor. El Señor a quien ama disciplina. Su amor es constante, es sacrificial y es inmerecido. Todo el tiempo nos ama sin fluctuación alguna. Pero luego dice y nos libertó. Y aquí el tiempo indica que esta es una acción que fue ocurrida en el pasado, finiquitada en el pasado, pero que tiene efectos hasta el presente. Lo he explicado de la siguiente manera en otras ocasiones. Yo puedo decir, esta mañana me peiné, no me sigo peinando, no me estuve peinando, me peiné en un momento y acabé, y por la maravilla del gel para cabello sigo peinado, es decir, tiene un efecto hasta el momento.
Cuando Juan dice y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, quiere decir, esto de sangre, cuando usted lee en la Biblia sangre, se refiere no a la sustancia, se refiere al sacrificio completo. El sacrificio en sustitución por nuestros pecados que realizó nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ya fuimos libertados de nuestros pecados. Y hay tres formas de ver eso, dirían los teólogos. Fuimos libertados de los cargos en nuestra contra, de modo que hoy somos justificados por la fe, de acuerdo a Romanos 5:1. Es decir, somos declarados inocentes. Número 2, somos libertados entonces de los cargos, de la paga. Somos libertados del poder. El creyente tiene las herramientas y los arrestos espirituales en Cristo Jesús, no por sí mismo, sino en Cristo Jesús, para vencer la tentación. Pero también un día seremos libertados de la presencia del pecado en nuestras vidas, cuando lleguemos a la gloria en la presencia de nuestro Señor. Nunca más volverá a haber pecado en nosotros. Y todo esto lo consiguió para nuestro bien, nuestro Señor, nuestro siempre amante Salvador, quien en un punto de la historia llevó a cabo la sustitución por nuestros pecados. Permítame echarle otro término teológico a su acervo, pasárselo allí. Él propició la ira de Dios en contra de nuestros pecados por su sacrificio, es decir, con su sangre. Y esa parte es la que en esta Semana Santa recordamos de manera especial. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el evento en la historia que consiguió la libertad del pecado para todos aquellos a quienes Dios escogió y a quienes llama de manera efectiva por su Santo Espíritu, impartiéndoles vida espiritual para que entonces se arrepientan y depositen su fe en este gran Salvador que es Cristo Jesús. Pero ese amor no se quedó en el pasado. Lo que se quedó en el pasado fue su sacrificio, pero ese amor sigue todos los días, en todo momento, en todo lugar. Cristo Jesús, dice Juan, nos ama. Aquel corito infantil, qué gran verdad contiene. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver. Si es de acuerdo a la palabra de Dios que entendemos que Él nos ama y que nos libertó. Y para finalizar, dice Juan, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Es decir, nos hizo un reino porque tenemos un rey, nuestro soberano Señor, quien es soberano de los reyes de la tierra y es soberano sobre nuestras vidas. Tenemos la ley del rey, tenemos una ley del reino que es su palabra revelada en la Escritura. Todos sus dichos son para nosotros mandato, son para nosotros lo que rige toda nuestra vida. Entonces tenemos un rey, tenemos una ley promulgada por ese rey y somos súbditos de ese rey. En un sentido más profundo todavía, porque aunque todo el mundo está bajo su gobierno y su control, los creyentes por amor nos rendimos todos los días y a cada momento a su señorío, a su gobierno, a su reinado. Así que nos hizo un reino. Con su sangre nos libertó y nos hizo un reino. La iglesia es expresión de ese reino. La iglesia es la expresión, quizá debo decir, más clara de ese reino. Es donde su voz es escuchada a través de la exposición bíblica de las Escrituras y es obedecida por corazones que se rinden todos los días a Él. Es un reino. Y dice, también nos hizo sacerdotes. ¿Cuál era la función del sacerdote? Bueno, la función del sacerdote era tener comunión con Dios. Era encargado de presentar las ofrendas y los sacrificios a favor suyo y a favor del pueblo.
Es decir, era el que podía acercarse al Señor y tener comunión con Él. Por una parte, y englobando gran número de sus tareas, eso era lo que tenía que hacer el sacerdote, acercarse a Dios. A nosotros se nos ha abierto la puerta de la comunión íntima con Dios, por medio de la oración, por medio de su palabra, por medio del servicio cristiano, por medio de la comunión con la iglesia y demás medios de gracia, estamos en comunión con Él. El sacerdote también tenía que interceder y hablar al pueblo en nombre de Dios. Nosotros hemos sido hechos embajadores en nombre de Cristo para llevar esta su santa palabra a oídos de las personas como embajadores y como sacerdotes que saben lo que Dios ha dicho y que fielmente lo comunican y lo dicen tal como Él lo dijo. Así que este gran Señor, el Salvador, elegido por Dios, el que siempre dice la verdad, testigo fiel, quien dijo que solamente hablaba lo que Dios le daba para decir, el que es el primogénito, el preeminente sobre los resucitados, el que está sobre todos los gobernantes de la tierra, quien nos ama todo el tiempo y nos libertó en un momento de la historia por medio de su sacrificio. Él nos hizo un reino y también nos hizo sacerdotes para su Dios y Padre. Y hablamos en nombre del Señor, su palabra a todos los que escuchen. Y Juan termina con una expresión de alabanza: a Él sea gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Sí, solo Él tiene el derecho de ser reverenciado y de ser reconocido. Vea la descripción. Él tiene dominio, es decir, Él tiene gobierno y tiene soberanía por siempre y siempre. Así que Viernes de Semana Santa, conocido también como Viernes Santo. Qué momento para recordar a nuestro gran Salvador, que nos ama y se entregó por nosotros. Y así nos libertó de nuestros pecados. Nos libertó de la paga, no tendremos condenación. Nos liberta en el presente, guiando nuestra santificación, pero también en el futuro nos librará completamente de la presencia del pecado. Las dos primeras partes de esta triple acción las ha cumplido y las está cumpliendo. La última también la hará, y entonces así viviremos en su gloria. Que el Señor bendiga su palabra y despierte cada vez más admiración y adoración en nuestros corazones, junto con amor por este gran Salvador que nos envió, nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora. Señor y Dios nuestro, nos has llenado de tantas bendiciones, nos has rodeado de tantos favores, y de todos ellos te agradecemos. Pero uno destaca de todos, y por mucho: nuestro Salvador Jesucristo. Te damos gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Hoy recordamos su muerte en la cruz, esa muerte que nos liberta, esa muerte que nos quita la paga y condenación eternas, que nos ha hecho sacerdotes, que nos ha hecho un reino, y que un día nos llevarás a tu presencia a habitar en la hermosura de la santidad, en la plena dicha y felicidad que hay en ser santos. Gracias por Cristo. Gracias por Él. Bendice, Señor, tu palabra, y que haga aquello para lo que le enviaste,
de acuerdo a nuestra necesidad. Amén. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma la ve. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma no la ve. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma no la ve. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma no la ve. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma no la ve. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Gracias a Dios por este mensaje, gracias al pastor Santi por este tiempo que dedicó a hablar de la palabra de nuestro Dios. Pues terminamos nuestros tiempos devocionales, ya sabe, nos vemos el próximo domingo, pero no quiero pasar sin darle gracias a nuestros hermanos que estuvieron colaborando para que estos devocionales se llevaran a cabo, por las transmisiones, los videos, las grabaciones. Y gracias a Dios por sus vidas, hermanos, que podamos como iglesia también, si los vemos, servirles y animarles. Y damos gracias a Dios por este tiempo. Déjeme darle unos anuncios antes de que terminemos nuestra transmisión. Y el primero, pues claro, es que nos vemos el domingo, pero acuérdese que tenemos horarios especiales y diferentes. A las 10 de la mañana, nuestro culto de resurrección.
A las 11 vamos a desayunar juntos y a las 12:30 tenemos nuestra tarde de alabanza, así que vaya preparándose para este domingo, el superdomingo, como dice el pastor Santi. Así que vamos a tomar estos horarios, acuérdese, apúntelos, avísele a nuestros hermanos por si se les olvida. A las 10 de la mañana nuestro culto de resurrección, a las 11 nuestro desayuno y 12:30 nuestro culto de alabanza. Tráigase todo lo que necesite para adorar a nuestro Dios en este domingo. Si tiene alguna duda, no dude en preguntarle a Abdías o a Jesse o a Raquel, ahí por mensajito, para que pueda allí resolver sus dudas si es que surge alguna de ellas. Pues creo que podemos terminar por esta noche. Buenas noches, esperamos que se haya servido este culto y estos devocionales para la edificación nuestra. Damos gracias a nuestro Dios que le podemos servir de esta manera. Que descansen, buena noche.